Estamos listos con el análisis para que usted pueda acompañarnos también con su propio análisis, temas destacados de esta jornada que le estaremos presentando junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches para ti, buenas noches para usted. Un verdadero honor y placer estar entrando a esta hora ahí a su casa para hacer los análisis, como decía Sandy Monroy, de lo que está pasando en nuestro país. ¿Te parece si iniciamos con nuestro primer tema? Por supuesto, hablemos del COVID-19 y Claro también que sí. lo que se espera en los próximos días. Comenzamos. Podrán haber visto en otros países cómo se está manejando las restricciones en el país. Sin embargo, nosotros seguimos confiando y seguimos dándole un voto de confianza, dándonos un voto de confianza como población. Con estas palabras, la ministra de Salud Pública y Asistencia Social reiteró el llamado a la población para evitar aglomeraciones durante esta Semana Santa y reiteró que el descanso debe ser sin conciertos ni playas abarrotadas, tampoco con fiestas y grandes concentraciones de personas. Muchas de las personas están, ya se va a cerrar el país, ya se va a cerrar el país. Miren, es muy inconveniente cerrar un país, ya todos lo vivimos. Lo más conveniente es que las personas seamos responsables y nosotros le seguimos apostando a esto. Por favor, seamos responsables, o sea, y esas son las medidas que estamos tomando. Estamos exigiendo y pidiendo, por favor, que no nos quitemos la mascarilla. Es barato, es práctico y es lo más efectivo. Estamos esperando que nos encerremos todos, eso tampoco garantiza. O sea, garantiza que nos enfermemos de otras cosas y que evitemos muchísimo más otros temas que son dañinos para el país. Estamos evitando que se den conciertos en los que se dan aglomeraciones. Aquí el tema más importante es evitar las aglomeraciones, respetar el aforo. La funcionaria reiteró la importancia del rol de los alcaldes para la prevención del COVID-19. Los alcaldes están trabajando muy de cerca con nosotros y estamos teniendo reuniones con ellos directamente y muchos de ellos están trabajando en sus lugares para colocar las sanciones o los lineamientos que se deban colocar para evitar el aumento de casos en cada uno de ellos. Autoridades indicaron que nos encontramos en una tercera ola de contagios y los casos podrían incrementar después de la Semana Mayor. Además, se ha observado un aumento en la cantidad de pacientes graves que han llegado a los hospitales. Que hemos llegado a exceder las capacidades instaladas hasta por arriba del 100%, por ejemplo, en Retauleu tuvimos un 300% de ocupación, es decir, el hospital tuvo que habilitar otras camas no destinadas a la atención de pacientes COVID para atender pacientes COVID. Y el mismo fenómeno nos pasó en Suchitepeques, es decir, hablo de Mazatenango, Retauleu, en que Saltenango se convirtió en un hospital de contrarreferencia también y por lo tanto están haciendo una utilización muy fuerte de los hospitales, tanto temporal como del regional. Guatemala ya empezó a recibir a los pacientes del interior de la República. Quizás, y solamente quizás, tal vez, Sandy, lo que va a decir en este momento no va a ser tal vez lo más popular que quisiera escuchar el guatemalteco, pero Europa está cerrando, otros países están confinando, sobre todo por el tema de Semana Santa. Nosotros, pues, ya queda claro, ¿verdad? Está decidido, vamos a mantener abierto y a confiar en que el país se va a cuidar solo. Pero es que no ha pasado, entonces ahí es donde me queda la duda en cuanto a la conveniencia. Lo sé perfectamente, ahorita la época de Semana Santa puede servir para reunir a la familia, puede servir para el turismo interno, puede servir para la reactivación económica, pero también puede servir para el incremento de casos de COVID-19 y sobre todo de muertes. Totalmente, Julio. Mira, se ha visto que solamente hacer el llamado a la población ya no está funcionando tanto. No, ya no. Porque realmente la responsabilidad es de cada uno de nosotros y constantemente se pide a la población por parte de las autoridades de salud, por parte de los medios de comunicación. Nosotros le hacemos la recomendación siempre a usted y hemos visto que todavía hay prácticas muy frecuentes que se siguen visualizando. Es decir, el no uso de la mascarilla o la colocación de mascarilla exactamente mal colocada. Situaciones que ponen en riesgo, Julio, y que pueden entonces acelerar esa tercera ola de contagios, que
estamos entonces en esa fase, ¿no? Es correcto, Sandy. A ver, se prohíben los conciertos, está bien, yo no digo que no, me parece una buena medida, pero sinceramente, ¿se va a poder evitar las aglomeraciones en sitios públicos tan grandes como las playas? Así sea con la participación de las autoridades municipales, que son las locales, y el gobierno central, muy difícilmente. ¿O qué es lo que va a suceder? ¿Se van a poder evitar aglomeraciones en casas, fiestas, reuniones? Difícil. Vamos con datos. Vamos con datos. Y ahí tiene usted estos primeros datos en pantalla. Sandy, a pesar del alza de contagios de las últimas semanas en torno al COVID-19, hoy quedó claro que no se va a cerrar el país durante la Semana Santa. La responsabilidad ahora, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Depende de cada uno de los guatemaltecos y el nivel de cuidado personal y también del nivel de cuidado familiar que se tome para respetar las ya conocidas medidas de prevención. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Salud pidieron un esfuerzo adicional para continuar utilizando la mascarilla, que es obligatoria, y que además su uso sea universal. Pero es que es precisamente esto lo que vemos en las imágenes que presentamos acá en A la Medida y lo que vemos cuando sales tan sencillamente y fácilmente al interior de la República, donde ya prácticamente la gente no carga la mascarilla. Exactamente, Julio. Y mira, aquí prácticamente también, aparte de trasladarle la responsabilidad, que siempre es personal, se le traslada a los gobiernos locales. Pero qué difícil, porque también se ha escuchado de algunos alcaldes que han intentado poner orden, por ejemplo, en el tema de los mercados para evitar las aglomeraciones, y no han tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque la población se molesta, porque la población entonces va en contra de las disposiciones, porque la población, pues bueno, al final los alcaldes tienen miedo de lo que les puedan hacer. Entonces, ahí te preguntas, ¿qué tanto pueden hacer entonces los gobiernos municipales? No, es una medida popular, es evidente, y obviamente no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque fíjate que hoy acá siempre en TN23, solo que en horario del noticiero de las 6, presentábamos unas situaciones en las cuales es increíble, porque ayer en la noche, precisamente en uno de los municipios más grandes e importantes del Quiché, se estaba llevando a cabo ahí una fiesta, una especie de baile de zarabanda por una inauguración, pero multitudinario, con personas de la tercera edad, con niños, sin mascarilla, la gente, y todos reunidos. Entonces, también ahí te pones a pensar, bueno, ¿y el apoyo de las autoridades locales en dónde está? Exactamente, pareciera que no hay control. Eso es lo que se puede reflejar. Literalmente. Porque también entonces no he visto yo, y no sé si tú sí lo has visualizado, Julio, pero algún tipo de sanción que puedan establecer incluso los alcaldes. Es decir, ellos tienen la facultad de hacerlo, alguna multa. ¿Qué pueden hacer para poder ayudar y controlar esta situación a nivel de su municipio? Yo a veces no entiendo a veces a los gobiernos locales, a los alcaldes, porque hay un municipio acá del departamento de Guatemala que lo que hizo como medida fue, bueno, reúnanse si quieren en fiestas, en otras cosas, y lo que cerró fue las iglesias. O sea, ¿qué sentido tiene, no? O sea, si vas a cerrar, que sea una cuestión pareja para todos. Y si no, si vas a abrir, entonces que existan los controles, y esos controles pertinentes que permitan el revisar y el tener esa pertinencia de que se va a respetar con las restricciones, de que se va a respetar con la ley, de que todo el mundo en la calle va a cargar su mascarilla, su distanciamiento y otras cosas más. Pero es que si no, no tiene nada de sentido. Y ahora viendo ahí las imágenes del mar, Sandy, va a ser absolutamente imposible evitar, a partir ya inclusive de este mismo fin de semana, el éxodo masivo de los guatemaltecos para reunirse, porque va a ser para reunirse en familia y entre amigos, y la gran posibilidad de contagio. Totalmente, Julio. ¿Cómo controlas tú que no lleguen o que no se aglomeren en las playas públicas? Si ya lo hemos visto los fines de semana anteriores, donde se ha visto esta situación de personas aglomeradas sin mascarilla, y mira, en varios de los lugares entonces que tienen las playas, se ha detectado y se ha reportado que hay un poco uso de mascarilla, tanto por locales como por visitantes. Entonces, ahí se puede dar un repunte de casos. Con una persona que llegue contagiada, Julio, puede pasar una situación bastante complicada, y todo lo que se están arriesgando, ¿no? Sabemos que muchos queremos descansar, queremos distraernos, pero creo que en este punto hay que valorar mucho la salud y sobre todo también ser responsables, y es que lo recalco, Julio. Absolutamente cierto, Sandy. Así que
Lo que dices es tan verdadero que yo creo que es oportuno que pidamos otros datos que van orientados precisamente a esta situación. Y ahí los tienes en pantalla, y usted también, porque habrá que esperar qué es lo que pasa los siguientes 2 semanas, después de pasada la Semana Mayor, a efecto de determinar, Sandy, cuál va a ser el verdadero impacto en la salud del guatemalteco. Si bien es cierto, la Semana Santa puede ser una época muy, pero muy esperada por los guatemaltecos para volver a reunir a la familia, el riesgo de contagio en este momento, sobre todo para los adultos mayores, las personas de la tercera edad, es alto. Si al final de cuentas el guatemalteco decide celebrar reuniones, de preferencia deberían ser al aire libre y en grupos pequeños, evitando a toda costa las aglomeraciones. Pero aquí yo sé que estamos hablando de utopías. Estas recomendaciones las venimos dando desde hace cuánto tiempo, y lo que vemos es algo que no se puede tener en el mundo con una situación pandémica, el hecho de que la tercera ola repunta desde ya, por ser una tercera ola, el número de casos. Pero como no hay cuidado, entonces este número de casos no suma, sino que se multiplica. Y la situación también se complica, Julio, porque ya el Ministerio de Salud dijo, el nivel de ocupación de las camas de hospitales temporales están súper, exactamente. Pero también el resto de hospitales a nivel nacional tienen una situación complicada. Los intensivos también han tenido aumento de pacientes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se ha dado esta situación? Porque no estamos siendo responsables, cuidándonos, guardando entonces esas medidas de bioseguridad, pero tampoco somos responsables que si tengo un síntoma voy a tomar las medidas respectivas, voy a hacer la cuarentena o voy a visitar, entonces voy a pedir el acompañamiento de un profesional de la salud para que pueda darle ese seguimiento al caso, sino que tal vez es una gripe. Viendo la situación que estamos, se relacionan con otras personas, arriesgan a otras personas, y creo que no se vale. Y ya cuando están entonces en la etapa que es la crítica, porque entonces ahí sí es COVID, porque ya no puedo respirar, porque cuando se tuvo el tiempo, eso es lo que está pasando también en este momento. Están llegando muy tarde a los hospitales y están complicando también de gran forma el trabajo de los médicos, de todo el personal. Así es, Sandy. Además tenemos que recordar una cosa, es decir, la vacuna es cierto, ya tiene aproximadamente unas 3-4 semanas que vino las primeras aquí a Guatemala, pero que hayan venido no significa que ya se vacunó a todos los guatemaltecos. No nos hace inmunes el que haya venido. El que haya venido no significa nada. De hecho, son alrededor de 200,000 personas, ¿verdad?, las que se le ha colocado este tema de la vacuna en contra del COVID-19, lo cual es muy poco, somos 18 millones de personas. Estados Unidos, fíjate, la semana pasada llegó a estimaciones que estaba vacunando a 2 millones de personas diarias, es decir, una capacidad de respuesta enorme, y ellos con esos más de 250 millones de personas tienen planificado terminar la vacunación completa ya en las 2 etapas, 1 y 2, es decir, vacuna 1, vacuna 2, antes de junio de este año, y lo van a lograr. Por lo visto sí, van a una velocidad bastante aceptable, van marcando entonces también ese avance y también imponiéndose como uno de los países que tiene mayor nivel de vacunación. En nuestro país la situación ahí va. Ahí poco vamos. A paso de tortuga, pero recuerde, nos tenemos que cuidar y de verdad, no sé cuántas veces más les tenemos que hacer la recomendación para que guarde las medidas de bioseguridad, pero es por su salud y la de sus seres queridos. Hacemos la pausa. Bueno, pues hacemos la pausa y usted por favor no cambie, nosotros somos A la Medida. Aquí y hay que vigilar, como decía, en el Ceibo, en Osique, y están pasando por lanchas muchos migrantes por el río Grijalva. Entonces han agarrado otra ruta, ya no es la ruta de allá de Ciudad Hidalgo. Estas son las nuevas rutas que se han identificado para cruzar la frontera sur de México, lo que está siendo aprovechado por tratantes, pero pone en riesgo la vida de migrantes. Hay una serie de medidas que efectivamente crean la expectativa y de la cual una serie de grupos, afiliados o relacionados al delito del tráfico de personas o de trata de personas, incentivan o crean hacen crecer la expectativa de las personas de que ahora es más factible poder llegar a Estados Unidos y conseguir quedarse allá.
decir, ya lo hemos visto con estos hechos de guatemaltecos y de otras nacionalidades que caen en la muerte, en la situación de muerte, de asesinatos, de otro tipo de situaciones que los ponen en alto riesgo, precisamente porque buscan rutas cada vez más escondidas o bajo una falsa protección, que es la que ofrecen estos grupos criminales, que en paralelo pues utilizan el paso en fronteras para todo tipo de hechos ilícitos, ¿no? Absolutamente normal, absolutamente previsible. Si nos ponemos a considerar lo siguiente, Sandy, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, negocios ilegales que más recurrentes y más dinero producen en el mundo, obviamente el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas y el tráfico ilegal de armas. Y aquí lo tenemos en su máxima expresión, en el Triángulo Norte Centroamericano, en donde las situaciones sociales precisamente provocan que los tratantes de personas, primero, cobren más caro este servicio y entonces endeudan más a las familias y a las personas. Y segundo, ponen en mayores riesgos a quienes están tratando de llevar hacia Estados Unidos en función de que están buscando nuevas rutas que no necesariamente son las más cortas, las mejores, ni mucho menos las más seguras. Así es, Julio. La verdad es de que hay grupos que se están aprovechando de las necesidades, de las precariedades de la población y están entonces lucrando de esta forma. Porque sí, hay denuncias de que los coyotes pues han incrementado el costo para poderlos trasladar, se convierte en un completo negocio. Y aparte te diría, es al final un negocio ilícito que también está muy marcado por la impunidad. Totalmente, y es que aquí ya lo vimos precisamente con esa gran tragedia que sucedió allá en Tamaulipas. Hay a veces, en muchas ocasiones complicidad con autoridades, por ejemplo, de los Estados Unidos mexicanos, que tienen esos arreglos mexicana para cobrar, imagínate tú, y para explotar aún más a las personas que son migrantes y que están siendo tratadas. Y es decir, si no les pagas esa cantidad, pues bueno, ya se sabe cuál es su final. Los riesgos hoy por hoy son enormes, son mayores, y lo peor de todo, Sandy, que a pesar de todo eso, y a pesar de los análisis, del conocimiento de causa y de saber el enorme peligro que se corre, cada vez es más gente la que quiere emigrar. Por supuesto. ¿Y por qué lo quiere hacer? Por buscar esas oportunidades que en muchas ocasiones en sus países no los tienen. Así es. Esas oportunidades que ven inalcanzables también y las ven incluso más cercanas en otro territorio. Por eso viajan a Estados Unidos, que es el principal país entonces donde migran los guatemaltecos, los centroamericanos, bueno, muchas personas al final, Julio. Y no es que vayan entonces a encontrar tan fácil esas oportunidades allá también, porque la situación está complicada, porque sabemos que la crisis económica al final es a nivel mundial por la pandemia y hay otros factores también que pueden verse involucrados. Pero imagínate que a pesar de eso entonces sienta más atractivo buscar esa mejora económica en Estados Unidos y arriesgarse, aunque en el camino puedan encontrar la muerte. Eso llora sangre. Llora sangre porque el peligro es grande, el peligro es enorme, pero a pesar de eso, la necesidad termina siendo más grande que ese peligro. Vamos con datos, por favor, para darle sustento a esto que le estamos presentando en el presente análisis. Sandy, a pesar de que el expresidente estadounidense Donald Trump era de la idea de construir muros físicos en la frontera con México, terminó construyendo otro tipo de muros que trajeron nuevos problemas y fue a través de tratados, ¿verdad?, con México, con Guatemala, El Salvador y Honduras. Ante el cierre de las fronteras de los países del Triángulo Norte, los tratantes de personas han identificado ya nuevas rutas por donde pasar, ya en territorio mexicano, para evadir a las autoridades de ICE y al muro físico existente. Se han creado nuevas rutas más peligrosas que, por ejemplo, lo que hacen es atravesar el desierto, y ahí ya solo con el hecho de que te hable de varios días en el desierto se vuelve muy difícil. Pero si a esto le sumas que van pasando en este tipo de camiones, como vimos en las imágenes, con la falta de aire, con la falta de comida, con la falta de la hidratación necesaria, bueno, se vuelve un peligro a todas luces mortal. Totalmente, Julio. Y aparte de ello, también te encuentras con grupos que te cobran cuotas, que te utilizan entonces para el traslado de drogas, que incluso se aprovechan de las mujeres en especial para cometer abusos sexuales. Terrible. De verdad, qué complicado, Julio. Y esta situación no es que sea algo secreto, es que se dice y muchas personas lo saben. ¿Y qué pasa?
que a pesar de esta situación deciden arriesgarse, deciden que bueno, tal vez si no me toca y si no, pues es por buscar un mejor futuro. Se están entonces arriesgando de gran manera, Julio, y no vemos como tantas respuestas en cuanto a esta problemática también y a esta necesidad. Por parte de nuestros estados, no vemos es que realmente ninguna, porque aquí una política real que tiene que ser transnacional para el freno de la migración pasa por muchas cosas. ¿Por qué es que la gente se va? La falta de oportunidad, la falta de empleo, la falta de desarrollo, la falta de seguridad. Y entonces ante esa desesperanza dice, mejor muero en el intento, pero al menos lo trato. Vamos con otros datos. Adelante. Claro que sí, Sandy, ahí los tenemos por favor en pantalla. Y es que la migración en países con tanta falta de oportunidades, con tantos índices de violencia y con una pobreza tan extrema, será muy difícil de frenarla y por el contrario, el riesgo es realmente a que ésta se incremente. Sandy, la migración, mejor denominada como el fenómeno de la trata de personas, es decir, la esclavitud del siglo XXI, se ha vuelto un negocio tan lucrativo que cada vez hay más organizaciones, por supuesto delictivas, dedicadas a ella. Por ello, uno de los principales problemas a combatir en el Triángulo Norte Centroamericano es la forma de frenar el paso de drogas, de armas, pero también de personas. Yo creo que aquí, al final de cuentas, lo que se tiene que construir es esperanza, lo que se tiene que construir es esa posibilidad de quedarte aquí, porque a veces nos enorgullecemos de que sí que bueno, las remesas, mira cómo sostienen la economía nacional. Eso es una vergüenza, porque eso significa las personas que arriesgaron su vida para ir a Estados Unidos, porque en Guatemala no se puede vivir. Qué terrible. Complicado, Julio. Cuando hablas de una política transnacional, yo creo que es importante que los presidentes, que las instituciones a nivel de país, es decir, del Triángulo Norte, donde vemos esta problemática, así es, puedan buscar armar esa política, Julio, donde se comprometan también a ir fortaleciendo las economías, pero seguimos o se sigue pensando y actuando a nivel individual. Y hemos visto cuántas veces no se ha dicho, incluso por empresarios, por economistas, diversos sectores que han planteado el hecho que Centroamérica o que el Triángulo Norte pueda convertirse entonces en un bloque donde al final luchen por ir fortaleciendo su economía. Una situación que en este momento, te digo, es urgente y que ojalá y que se pueda tomar en cuenta, porque si no vamos a seguir entonces teniendo las mismas debilidades. Yo creo que al final, como dice una frase, la unión hace la fuerza. Hace la fuerza. Y para concluir esta idea tan exacta que tú tienes, se necesita entonces atraer nuevos inversionistas, se necesita entonces atraer nuevas oportunidades y brechas de trabajo que puedan, por supuesto, venir a crear esas oportunidades de desarrollo y de superación personal. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? En países como los tres del Triángulo Norte, que no tienen ni la certeza jurídica ni mucho menos la seguridad para atraer a esos inversionistas. Con esta reflexión, yo creo que aquí en A la Medida continuamos con la información, así que continuemos. Y en otras noticias, para atender la demanda de placas, la SAT busca una nueva compra de distintivos para vehículos y también para motocicletas. En total son 400,000 pares de placas metálicas para vehículos terrestres que utilizan 2 placas y 780,000 placas metálicas para motocicletas. Este nuevo lote que se busca adquirir se sumaría al que se obtuvo en 2020. Vamos a seguir con el mismo diseño y la idea básicamente es que de aquí al 2024 nosotros podamos hacer la renovación completa del parque vehicular en cuanto a los distintivos metálicos por el nuevo diseño. Entonces te diría que nosotros tenemos una expectativa de alrededor de aquí a 6 meses más o menos para estar recibiendo la nueva licitación si todo el proceso se da como debería, como está pensado. Sin embargo, contribuyentes han mostrado su molestia por la poca cantidad de espacios para el cambio de placas provisionales a metálicas. Ante ello, autoridades tributarias fijaron su postura. Alrededor de entre un 25 y hasta un 50% de las citas que las personas han hecho no son atendidas. ¿En qué sentido? La persona no llega. Entonces, eso nos ha generado de alguna manera que no se da el aviso de que la cita se cancela, a pesar de que eso es posible hacerlo. Y entonces nos perdemos una cantidad de tiempo esperando que el contribuyente se presente. Estamos dando entre 3 y 5 minutos a partir de la hora de la cita y el hecho de que hay otras personas que hubieran podido usar ese espacio. En la medida en que nosotros, nuestra cultura de
hacer la cita, respetarla o cancelarla si sabemos que no vamos a ir, se dé, entonces vamos a tener mejor uso del espacio en agenda de citas. La SAT señala que hasta el 18 de marzo se habían cambiado 38,000 placas provisionales por metálicas. A continuación les presentamos un reporte especial, el sicario de la pluma, José Rubén Zamora Marroquín. Corrupto, extorsionador, mentiroso, manipulador. Se oculta tras la fachada de un pasquín que llama El Periódico y asesina mediáticamente a cualquiera, una vez se haya fijado el precio. José Rubén Zamora Marroquín, un sicario, no utiliza balas, pero el resultado de sus ataques es igual de cobarde y sucio. En la actualidad, utiliza un segmento que llama El Peladero. Solo el nombre es suficiente para darse cuenta que no hablamos de periodismo, sino de una plataforma para recibir y publicar especulaciones malintencionadas que terminan dañando a quienes él tiene como objetivo. Siempre oportunista, mentiroso y dispuesto a todo por dinero. Ha reconocido en medios digitales que utiliza sobrenombres para atacar sin miedo. Es su forma de disfrazarse y con ello evitar demandas o incluso que las demandas que le han interpuesto no surtan efecto. José Rubén Zamora, recuerde que ya le dijeron que sea hombre y no un cobarde que se esconde detrás de una pluma. Despiadado y descarado, no solo sus enemigos hablan mal de él, incluso sus socios lo han acusado en repetidas ocasiones de coaccionar a sus empleados. El sicario de la pluma los ha obligado incluso a firmar mentiras que más tarde publica, aduciendo que se trata de investigaciones periodísticas. No se puede hablar de periodismo cuando sus publicaciones son sucias, malintencionadas, falsas e irrespetuosas. Recuerde, José Rubén Zamora, que David Ostroviak, un hombre de origen judío, lo demandó por haberlo comparado con un cerdo en una de sus publicaciones. ¿Y qué decir de su odio irracional hacia las mujeres? Muchos de los que integran su círculo cercano concuerdan en que su misoginia es grave. ¿Y quién sabe qué habrá detrás de esa historia? Denigra constantemente a las mujeres y no soporta estar cerca de ellas. Las insulta con apodos e incluso una exministra presentó una denuncia en su contra por violencia contra la mujer. Durante 10 meses, ocultándose tras sus especulaciones, se refirió a ella con insultos que fueron considerados como abusos psicológicos. La justicia le llegará tarde o temprano, señor José Rubén Zamora Marroquín. La Corte de Constitucionalidad le ha dado un revés en la demanda que le interpuso Ricardo Méndez Ruiz el 17 de enero de 2017, donde usted intentó por todos los medios evadir a la justicia. Atacar y mentir oculto tras la fachada de un pasquín financiado por fuerzas oscuras se convirtió en su estilo de vida. Pero no se le olvide, José Rubén Zamora, que tiene cuentas pendientes con la justicia. Quizá uno de estos domingos tenga algún espacio para hablar también de la finca que vendió. Una finca de 5 caballerías valorada en al menos 1.5 millones de dólares, que usted amablemente vendió por apenas 77,000 quetzales. Finca ubicada en una región cafetalera que es imposible que tenga ese precio. José Rubén Zamora, usted ataca sin fundamento y con el único objetivo de agenciarse de dinero sucio.
Usted es una persona de doble moral, don Chepito. Es así como lo identificó el colaborador eficaz del Ministerio Público, Juan Carlos Monzón, el 13 de abril de 2018, ante juez competente, que usted habría recibido $750,000 para dejar de publicar en su contra en El Peladero. Seguramente sus excesos son caros. Usted indica que desde hace 8 años, el pasquín llamado El Periódico está en números rojos. Pero lo que no cuenta a sus lectores es sobre su lujoso apartamento en Miami y de dónde habría salido este dinero para mantener su estatus de vida en el extranjero. Su vida es un torbellino que gira hacia donde va el dinero con mentiras que afirma sin datos verificados y trata de hacer de un dicho una verdad absoluta. ¿Qué pensará su familia de lo que usted hace, don Chepito? ¿Qué diría don Clemente Marroquín Rojas si supiera en qué se convirtió usted? ¿Qué pensarán doña María Mercedes, José Rubén, Mimayu, Ramón Ignacio, Rodrigo y José Carlos de su manera tan sucia y cobarde de obtener dinero? Lo único certero en su vida es que usted, José Rubén Zamora, es un sicario de la pluma ante el mejor postor. Antes de ir a la pausa, Sandy, vamos a regresar analizando un tema. Hoy se obtiene justicia por la muerte hace varios años ya de un exdirector de la cárcel de máxima seguridad, El Infiernito. Así es, lo invitamos a seguir con nosotros porque tenemos la información y el análisis completo. Ya regresamos. No cambie, recuerde que somos a la medida. Del barrio 18 y agentes del sistema carcelario fueron declarados culpables del crimen del exdirector de la cárcel El Infiernito, José María Pérez Corado, en abril del 2017. El Tribunal de Mayor Riesgo impone penas de 38 a 71 años de prisión inconmutable. Los jueces consideraron que la acusada Julia Velázquez bajo engaño le pidió al exdirector José María Pérez Corado reunirse en el Parque Central de Escuintla el 22 de abril del 2017. Integrantes del barrio 18 y los agentes carcelarios planificaron y coordinaron que en el parque sería atacado a balazos el exdirector. La hipótesis criminal de la Fiscalía a cargo de la investigación fue confirmada por un colaborador eficaz. En su última palabra a los jueces, la acusada Julia Velázquez pidió ser declarada inocente y que le permitieran regresar con su familia. Considero que no hay suficientes pruebas para que ellos vengan a señalarnos de los delitos que los cargos están señalando. Yo les solicito mi libertad. Hay dos niños allá afuera que lo esperan a uno. Los jueces declararon culpables a Ernesto Huarca, Julia Velázquez, Ludwin Quiñones, Lluvia Vega y Víctor Solís Méndez. Se les impuso penas de prisión de 38 a 71 años de cárcel con 4 meses. La exagente del sistema carcelario, Lluvia Emilia Vega Alay, en su última petición al tribunal, reconoció que cometió un error, pero como todo ser humano, merecía otra oportunidad. Ya que yo considero que pues posiblemente sí cometí un error, pero además soy ser humano, cometemos errores y soy merecedora de una segunda oportunidad. Afuera tengo 3 hijos y mi madre que me esperan. Las 5 personas ahora declaradas culpables escucharon el veredicto final de ese tribunal de mayor riesgo a través de un enlace de videoconferencia. Se pudo observar a través de las pantallas que se estaban abrazando después de escuchar que pasarán de 38 a 71 años de su vida tras las rejas. Sin embargo, el proceso no termina ahí. Debe continuar hasta que la sentencia quede en firme en el sistema de justicia. Con imágenes de Marlon Hidalgo, un reporte de Hugo Morales.
prácticamente 4 años para poder llegar a este juicio oral y público en este caso. Ahí ya vemos el promedio de nuestra justicia penal aquí en Guatemala. Pero bueno, en este caso se termina, por lo menos en esta primera de las instancias, Sandy, haciendo justicia para este exdirector del Infiernito, José Corado, en el sentido de que se obtiene una sentencia que es precisamente acusatoria, condenatoria como tal, y ahora seguramente habrá que esperar la apelación especial de los condenados. Así es, para ir cerrando ya el proceso, Julio, pero vemos entonces que en muchos de los casos donde se da una sentencia como esta, también se da una confirmación de la misma, es decir, no proceden tanto las medidas, aunque se tiene que hacer como uno de los derechos y uno de los recursos legales que se puede imponer, es decir, buscar entonces que se pueda modificar lo establecido ya por el juez. ¿Cómo ves esta situación, Julio? ¿Marca un precedente en qué pueda ayudar también que este caso o esta muerte se haga justicia? Bueno, yo creo que lo más importante, fuera del hecho de que ya lo dije es excesivamente lento, de que no quedó en la impunidad, y esto es muy importante, no un caso que se resuelve y donde a través de la prueba ya obtenida por el Ministerio Público y con todos los peritajes pertinentes se logra establecer la culpabilidad. Ahí mismo una de las extrabajadoras del sistema penitenciario reconoce y pide perdón por ese error, pero lo que pasa es de que aquí es donde entra el debate, fíjate Sandy, entra el debate de que ese error le costó la vida a una persona y dejó, por ejemplo, personas, niños huérfanos, dejó a una viuda, y aquí es donde debería entrar el debate de lo que tanto hemos dicho, la aplicación de la pena capital para la gente que es así, asesina a sangre fría de este tipo de personajes, cualquiera que sea el guatemalteco a quien se le trate de esa forma. Así es. Vamos a ir ampliando con unos datos, Julio, ¿te parece? Claro, porque sí, es necesario ir profundizando en este tema. Claro, Sandy, el asesinato en cuestión fue perpetrado, fíjate, el 22 de abril del año 2017 contra José María Pérez Corado, en aquel momento exdirector de la cárcel de alta seguridad en Escuintla, denominada coloquialmente El Infiernito. 5 personas fueron sentenciadas hoy, apenas que van desde los 38 hasta los 71 años de privación de libertad. 2 de ellos son integrantes del barrio 18. Imagínate tú lo que voy a decir ahorita, y 3 son ex agentes del sistema penitenciario, así de podrida está la institución. Según la investigación del Ministerio Público, el móvil del crimen fue el que el funcionario en su momento no permitió privilegios a los reclusos, lo que causó que integrantes de la pandilla del barrio 18 ordenaran su muerte. Pero aquí lo increíble es que parte de esta situación, el propio personal de él lo termina traicionando y lo termina vendiendo para venderlo a esto, llevarlo hacia la muerte. Sandy, una cosa que no sé, no lo puedo definir. Totalmente, Julio. ¿Por miedo o por algún tipo de conveniencia? Por dádivas, definitivamente. Exactamente. Vamos con más información, Julio, ¿te parece? Me parece muy bien y veámosla de una vez, Sandy. Claro que sí. Los jueces consideraron en este caso que la acusada Julia Velázquez, quien laboraba como agente del sistema penitenciario y con quien sostenía una relación sentimental con la víctima, imagínate tú también, bajo engaños le pidió al exdirector reunirse con ella en el Parque Central de Escuintla el 22 de abril del año 2017. Ese momento fue el que se aprovechó por parte de los sicarios del barrio 18 a efecto de perpetrar el asesinato. Esta labor estuvo a cargo de 2 integrantes del barrio 18. Sin embargo, en la coordinación del crimen también habría participado 2 agentes penitenciarios más, quienes planificaron y coordinaron el lugar y la forma de la muerte de su exdirector como jefe. La hipótesis fue confirmada por un colaborador eficaz. Además, se detalló, Sandy, que la participación de los agentes fue para agenciarse de un pago que los pandilleros le habían ofrecido en su momento. Ahí queda absolutamente claro que la corrupción llega a este nivel, es decir, venden a cualquiera por dinero, incluyendo si es tu jefe. Qué cosa más terrible. Julio, estos cargos, sin duda alguna, y tú lo podrás confirmar, tienen un nivel de peligro grande. Total. Y también entonces se pide resultados de quienes estén al frente de las cárceles, quienes estén al frente del sistema penitenciario. Sí. Pero también vemos entonces que es complicado a veces poder implementar y poner en marcha distintos planes, ¿no? Te digo algo, y esto por favor para que lo piensen en el sistema penitenciario hablando de una reforma. Así como tienen seguridad el director general, el subdirector general, algunos de los subdirectores que hay, el subdirector operativo, por ejemplo, creo que los directores y subdirectores de cárcel también se les debe brindar algún tipo de apoyo en materia de seguridad, porque ponen un pie fuera de la cárcel y son víctimas de cualquier situación. Eso sí, cuando el
el director o el subdirector quiere hacer algo, en este caso, para frenar la corrupción. Cuando, por el contrario, se pliega al sistema corrupto, lo que hace es enriquecerse en cada una de estas cárceles. Exactamente. Al final, entonces, esperamos resultados, pero también se necesita dar esa seguridad, como tú mencionabas, Julio. El sistema carcelario, vemos el nivel de corrupción que existe. En este caso se logra englobar muy bien, Julio, porque matan a una persona porque no va con la línea de corrupta. Los reclusos. Exactamente. Entonces aquí se puede evidenciar. Y nos preguntamos, ¿cómo estará la situación? Es decir, ¿siguen dominando las cárceles los pandilleros, los delincuentes, el crimen organizado? ¿Qué se puede hacer si tú decides hacer algo diferente para poder garantizar la transparencia, la seguridad y que de verdad sea un sistema penitenciario o una cárcel fuerte como lo que espera la población? Te pueden matar. Ese es el mensaje, ¿no? Así es, reforma urgente de lo que es el sistema penitenciario. Por hoy nosotros nos despedimos y los invitamos para mañana aquí a las 21 horas. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Que descanse. Chao.